Señor presidente, muy en el contexto de lo que planteaba el doctor Emilio Archila, de la atención a víctimas en el contexto del COVID, cómo se integra las víctimas y la afectación que también puede tener con el COVID. El Ministerio de Salud, dentro de la política de paz con legalidad, ha venido planteando el programa de atención integral a víctimas, el PAPSIVI, que tiene dos componentes: componente de atención psicosocial y componente de atención integral a la salud, con un componente diferencial. En el día de hoy expedimos los lineamientos sobre cómo se debe atender a las personas, a las víctimas, dentro de ese contexto, cómo se debe hacer en el ámbito de la protección, del distanciamiento físico, y cuáles son los lineamientos para poder hacer una atención adecuada hacia las víctimas en el país. Y también expedimos la resolución 736, bajo la cual vamos a hacer una inversión de 25.000 millones de pesos para atención psicosocial y para todas las atenciones en salud que generarán más de 100.000 atenciones a nivel nacional, señor presidente.